ahora.
horarios. Buenas tardes, ¿me escuchan? Doctora, buenas tardes. Sí, doctora, buenas tardes. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a continuar con las clases. Vamos a dar una revisada, vamos a repasar. No estamos ya nosotros explicando en forma amplia porque ustedes esto ya saben. Vamos a hacer una revisión de los medios impugnatorios porque la tarea que van a realizar ustedes y que la próxima semana me lo tienen que presentar es para que ustedes me formulen un escrito de apelación o un escrito de casación. No les pido reposición porque eso es muy fácil, eso es bastante fácil de redactar porque simple y llanamente reclaman en ese momento de alguna situación que el juez ha obviado o el trámite está mal. Y la queja también es un recurso bastante fácil. Entonces lo que quiero que se centren para que ustedes me traigan es un recurso de apelación o un recurso de casación. Se supone que ustedes van a idear el caso en los cuales, por supuesto, si están impugnando es porque han perdido. Entonces quiero que ustedes me argumenten bien, que ustedes pongan de su parte y formulen esa o una apelación o una casación. Eso va a ser la tarea para las próximas sesiones. Voy a hacerles un recuento de lo que ustedes ya saben. Vamos a recordar qué cosas son los medios impugnatorios, ¿no? Entonces, nosotros vamos a encontrar en el Código Procesal Civil, a partir del artículo 355, los medios impugnatorios. Ahí en el mismo artículo define, ¿no?, que son medios los cuales las partes se van a valer para que el superior anule, para que se pueda anular o revocar total o parcialmente un acto procesal
que presuntamente que está afectado por vicio de error. Más o menos la definición que nosotros vamos a encontrar en la literatura es que los medios impugnatorios son mecanismos que la ley concede a las partes y terceros legitimados, ¿no? ¿Para qué? Para solicitar al órgano jurisdiccional que realice un nuevo examen, que revise bien el superior, ya sea, puede ser por el mismo juez o por otro de jerarquía superior. ¿Qué va a revisar? Un acto procesal con el que uno no está conforme, porque se presume que hay vicio, que hay error. ¿Y cuál es la finalidad? Que lo anule o que lo revoque, ya sea total o parcialmente. Entonces, pues los medios impugnatorios son actos procesales de las partes que se considera agraviado por un acto o una resolución del juez o tribunal, acudiendo al mismo juez o tribunal o a otro superior. ¿Qué es lo que piden? Que se anule, se revoque los actos gravosos. ¿Y cómo lo hacen? Siguiendo el procedimiento que el mismo código va a establecer. El fundamento de la existencia de la impugnación, nosotros lo vamos a encontrar, pues, que es la posibilidad de que existe injusticia, ¿no? Porque existe error, el mismo que puede ser corregido, ya sea por el mismo órgano jurisdiccional o el superior. Este fundamento no se encuentra en esa posibilidad, pero también ya tiene, pues, carácter constitucional, porque es un derecho, dice, de las partes la doble instancia. Un debido proceso tiene en sus otros aristas el hecho de que exista una doble instancia. Toda persona tiene derecho a la doble instancia. Entonces, la impugnación tiene una base constitucional. Aparte de eso, pues, también nosotros vemos que es necesario que lo revise a alguien, porque para nosotros no está bien. Entonces la ley nos franquea eso con una base constitucional. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué? Porque el que da, pues, el fallo, el que da la resolución es un ser humano como nosotros. Y por lo tanto puede ser, pues, susceptible de errar en lo que hace, ¿no? A veces, lamentablemente, es hasta por ignorancia, ¿no? Es por ignorancia. Entonces, pues, por eso que la ley nos concede el hecho de apelar y está amparado por la Constitución. Cuando nosotros revisamos alguna resolución, y podemos encontrar, según la doctrina, cierta clase de errores, y la doctrina, eso no está en el código, la doctrina lo define como un error denominado injudicando. Es un error, pues, de que nace del juez, él subsume erróneamente los hechos a una norma que no le es aplicable, ¿no? Y violando entonces el ordenamiento sustantivo, o aplicando indebidamente una norma. Se inaplica o se interpreta erróneamente. Ese es el error injudicando. Es un vicio que comete el juez al no aplicar una norma o a aplicar indebidamente. Él lo comete, su despacho lo comete. Entonces, es una forma de error. Entonces, ante ello, procede la impugnación. También la doctrina habla de un error improcedendo. ¿Y qué cosa es el error improcedendo? Es un error de actividad o defectos en la tramitación del proceso. O también podemos decir que es un error en la construcción del proceso. Comete este error cuando se afecta, ¿no?, la norma procesal. Entonces, quiere decir que hay error en el procedimiento. Entonces, eso también
es un error que va a ser susceptible de ser visto por la parte y con eso, amparada en eso, interponer su impugnación. Son irregularidades que ya nosotros hemos visto también, ¿no? Por ejemplo, esos defectos de la notificación, ¿no? Eso es un error de procedimiento. Entonces, por lo tanto, procede la apelación. Tantos errores pueden incluso estar en un proceso, entonces depende de la pretensión que van a plantear, ¿no? Por eso, pues, que a través del medio impugnatorio nosotros pretendemos que se eleven estos actuados a superior, donde con mejor criterio, porque ustedes ya saben que generalmente el superior tiene un poco más de conocimiento que el juez inferior. Al menos en el sistema peruano y en todas partes, cuando ustedes observan, generalmente van a ver que las personas que están ya en el más alto nivel incluso tienen canas, son personas ya bastante de edad. ¿Y por qué es eso? Porque justamente pues ya tiene experiencia, tiene bastante tiempo ahí, han estudiado más y el hecho de que ya tengan cierta edad significa que han aprendido con el correr del tiempo ciertas formas y van a tratar pues de enmendar lo que de repente un joven, uno que de repente recién tiene la experiencia, no lo ha aplicado, porque ustedes saben que, y eso no es un secreto para todos, lo que hace en la vida bastante es la experiencia. Bastante hace la experiencia. Si ustedes, por ejemplo, se ponen a trabajar, a practicar en un estudio, ustedes van a aprender bastante y mucho mejor si tuvieran oportunidad de estar en un juzgado. Entonces, ahí aprenden bastante y es más, van a saber incluso inmediatamente se van a dar cuenta cuál es el error. Entonces, pues, a veces, justamente por esa falta, los jueces cometen pues, errores en el procedimiento, ¿no? Entonces, pues, también ante la pretensión que nosotros planteamos, es deficiente la tramitación, entonces nosotros vemos eso, entonces podemos plantear el recurso impugnatorio, ¿no? Entonces, la pretensión impugnatoria busca que el órgano superior revise ese acto y si considera que hay error, lo va a sustituir por otro acto, ¿no? Entonces, ese es un error procedendo. Hay un error incoyetando. El error incoyetando es cuando se razona mal. El vicio de razonamiento. Es un vicio de razonamiento. Porque hay defectos ¿no? En cuanto a los elementos que el juez tiene para poder llegar a una conclusión. O si no, a veces viola pues las reglas de la lógica. El juez, ustedes se dan cuenta, pero a veces, pero ¿cómo se le ocurre a este juez que voy a hacer tal cosa? O por ejemplo, exige de repente determinados medios probatorios para un caso que es evidente la situación y el juez exige algo. Entonces está violando las reglas de la lógica. Si es evidente algo, ¿cómo nos pide? Entonces eso es un error, un vicio de razonamiento que también da lugar a que nosotros podamos impugnar. Entonces, para la doctrina hay tres errores que un error en cuanto a que se aplica mal la norma o interpreta mal la norma, otro cuando hay un error en el procedimiento y uno cuando el juez hay un vicio de razonamiento, razona mal, aplica mal, ¿no? Es más, al momento de aplicar tan mal, hace su razonamiento que incluso se va contra las reglas de la lógica. Entonces, si uno ve que existen cualquiera de los tres elementos, entonces nosotros vamos a tener que usar los medios impugnatorios. Según el artículo 356, el Código Procesal Civil clasifica los medios impugnatorios primero en remedios y en recursos. Los remedios son pues medios impugnatorios mediante los cuales
una persona pide que se reexamine todo un proceso, ¿no? O un acto procesal del juez, por supuesto, que no está contenida en una resolución. Ojo, no está contenida en la resolución. Cuando nosotros proponemos un remedio, eso no hay resolución, pero el juez está haciendo mal. Entonces, ¿a través de qué? ¿Cuál es ese remedio que nosotros vamos a poner? Vamos a poner la oposición, la tacha y la nulidad. Entonces, ante esta situación, no, como vuelvo a repetir, no hay resolución, sino estás tramitando mal. Entonces, justamente salen estos recursos para que enmiende el mismo juez lo que está haciendo. Por ejemplo, el juez acepta como testigo a una persona que es familiar del demandante o del demandado. Entonces, está mal, porque no puede declarar a su favor una persona que es familia. O de repente pide a realizar una inspección judicial en un lugar que prácticamente sabe, ¿no? Sabe, es evidente para todos. Si está viendo, por ejemplo, pide realizar una inspección ocular para ver si la plaza de armas está cerca de su casa. Entonces, hay situaciones que no condice pues con razonamiento. Entonces, uno puede solicitar al juez y así, ¿no? O por ejemplo, ordena la actuación de peritos que no son profesionales. Entonces, uno tiene a sus manos la oposición, la tacha y la nulidad. Ya son remedios. Los remedios se presentan ante el mismo juez. Y los llamados recursos son aquellos justamente en lo que nosotros ya conocemos y que va dirigido contra una resolución judicial que nosotros ya hemos visto. ¿Cuáles son? Hemos visto los decretos, los autos y sentencias, ¿no? Ahora, ¿y cuáles serían esos recursos en nuestro código? En nuestro código está el recurso de reposición, de apelación, de casación y de queja. Esos serían los llamados recursos. Entonces, eso está establecido en el artículo 356. Ahora, cuando nosotros queremos interponer un recurso, un medio impugnatorio, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que tenemos que cumplir los requisitos que establece el código. Nosotros vamos punto, no, tengo mi derecho constitucional, no, momento. Tienes que tú tener presente lo que dice el código. ¿Qué dice el 357? El 357 habla del requisito de admisibilidad. Dice que los medios de impugnatorio se interponen ante el órgano jurisdiccional que cometió el vicio o error, bueno, salvo disposición contraria. Entonces, ¿tú qué tienes que cumplir este requisito? Ver, ¿no?, dónde se ha cometido el vicio o error, ahí. Está tu expediente en juzgado, ahí han cometido el vicio, ahí pones tu recurso impugnatorio. Si ha cometido el vicio en el juzgado de Paletrado, ahí tú pones tu escrito, tu medio impugnatorio. Pero no solamente te dan unos requisitos para ser admitidos, también en el artículo 358 vas a tú encontrar que es necesario requisitos de procedibilidad, no solamente de admisibilidad. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos? Tienes que fundamentar tu pedido, definitivamente. En el artículo 358 dice que el impugnante fundamentará su pedido en el acto procesal en que lo interpone, precisando agravio, vicio o error que lo motiva.
Eso es esencial, chicos, tienen que tener presente. Y yo acá subrayo, lo pongo en negrito, porque lamentablemente hay muchos abogados que no precisan el agravio, no precisan el vicio, no precisan el error. Es más, interponen su recurso impugnatorio con unos argumentos y cuando van a hacer su informe oral ponen otros argumentos. Y eso pues da pie a que uno puede descalificar ese recurso. ¿Y quién va a tener las consecuencias? Del cliente. Es más, en algunas dependencias del Estado, los famosos procuradores, cuando hacen su apelación, y bien claro, dice el 358, precisa qué cosa te ha hecho el juez, qué cosa ha cometido el juez, cuál es el error, cuál es el vicio, 358. Sin embargo, generalmente, yo les digo con conocimiento de causa, muchos procuradores lo que hacen es chancar la demanda. Ese es el agravio, dice, chancan la demanda. ¿Qué tal forma de engañar al cliente? Acá bien claro dice, precisando el agravio, el vicio, error que lo motiva, ¿no? Además, debe de cumplir los requisitos, Cuando no cumplan pues estos requisitos, ya sea de admisibilidad o ya sea de procedibilidad, incumplen los requisitos y el artículo 359 bien claro dice, el incumplimiento de algunos requisitos que hemos manifestado hasta ahorita contenido en el 357 y en el 358, ¿no? Determina la declaración de la inadmisibilidad o de improcedencia del medio impugnatorio mediante resolución debidamente fundamentada. Y esta resolución solo puede ser recurrida mediante un recurso de queja. Entonces, cuando ustedes plantean el medio impugnatorio, tienen que tener presente que deben cumplir ciertos requisitos y tienen que cumplir en indicar cuál es el agravio que han cometido contra el proceso y contra la demanda que ustedes han presentado. En el artículo 360 indica que no pueden la persona presentar un doble recurso. Si ya tú pides nulidad, por decir de algo, pides nulidad a la sentencia, no puedes impugnar la sentencia, pues. O un auto que te es desfavorable, que te causa perjuicio, que te causa agravio, si ya has apelado, no puedes ya pedir la nulidad. Prohibición de aplicar dos recursos contra una misma resolución. Ahora, ¿cuál sería la naturaleza de la impugnación? ¿Cuál es su naturaleza? ¿No? Entonces, cuando nosotros vamos acá, vamos ya a la doctrina, ¿no? Porque nuestro código no dice nada. La doctrina reconoce que las impugnaciones están sujetas generalmente al principio de iniciativa de la parte. Es la parte, por regla general, a ella, únicamente a ella, le corresponde promover, presentar este medio impugnatorio. ¿Por qué? Porque ella es la afectada, a ella le han lesionado sus intereses, por lo tanto, ella es la interesada y la ley tiene que darle una herramienta porque la parte interesada tiene la convicción, la seguridad de que le han lesionado su derecho y por lo tanto para ella resulta ofensiva pues esa sentencia. Es la parte que se siente agraviada, generalmente dice, ella se siente ofendida, se siente agraviada, ¿no? Y por lo tanto yo tengo derecho, es mi deber, si a mí
Si a mí me lastiman, a mí prácticamente casi la mayoría habla que me deniegan la justicia, entonces yo tengo el derecho y la ley me da el derecho a impugnar, ¿no? Desde un punto de vista de su etimología, la palabra impugnar viene del latín impugnare, que quiere decir luchar, combatir, atacar. Entonces, si la persona que se cree lastimada, ¿no?, con la dación de esa resolución, tiene la obligación, tiene el deber, tiene el derecho de impugnar. Es un derecho que le da y que tiene rango constitucional. Entonces, es un deber que va en busca de justicia, y por eso es que el código ya indica cuál va a ser el procedimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de medios de impugnación, estamos pues nosotros dándonos la idea de que vamos a tratar de luchar contra esa resolución. Vamos a combatir jurídicamente su validez o su legalidad. Justamente por eso que es importante, chicos, que ustedes cuando apelen, lo hagan pues bien, tengan consecuencias, porque ya perdieron. Ahora combatir lo que dice el juez palabra por palabra. No está de más, ya bueno, te voy a hacer tu apelación, apelo porque no encuentro arreglada la ley. Ya. No, eso no es. O si no, como vuelvo a repetir, el procurador chanca la demanda, dice, es que no se encuentra arreglada la ley, como usted ve, yo he presentado así. No, así no es. Porque uno cuando está revisando lo lee. Cuando tú eres juez, lo primero que cuando llega ya te lo pasan el expediente. Bueno, yo personalmente he estado pues en la sala 15 años de juez superior. Cuando a mí me daban, y también cuando estaba de juez de primera instancia, he estado pues, 20 años ahí. Cuando a mí me elevaban el expediente, cuando yo hacía de juzgado de paz letrado o el juzgado, lo primero que hacía es ver la apelación. Yo personalmente. Y así casi son todos. Vamos a ver. Entonces, esa apelación te guía. Entonces, tú hablas, le dices al juez, ha pasado esto, no ha visto. Entonces, tú justamente lees su apelación y vas a buscar, y cuando esa apelación está bien hecha, entonces a ti misma te da alivio que ya prácticamente te ha puesto en bandeja el caso para que ese que apele gane. Por eso tiene que sustentar bien la ilegalidad, tienes que mostrarle al juez superior cuál es el vicio, cuál es la injusticia, cuál es la ilegalidad. Tienes que esmerarte. Y por supuesto, al margen de ello, yo nunca he sido una persona que me ha gustado cobrar mucho, pero bueno, eso depende de cada uno. Ahí sí tienes que hacer un buen trabajo. Ahí sí cobra tus honorarios. Porque en la apelación y en la demanda es donde tú puedes cobrar buenos honorarios. Es cuestión tuya. Es cuestión tuya. Tú ves, ¿no? Porque uno también ha estudiado para poder tener un arma, ganarse la vida. Entonces, la apelación y la demanda son dos escritos que merecen tu atención. Entonces, la apelación tienes que usar todas tus armas, hacer ver al superior qué cosa cometía el juez y cada argumento del juez desbaratar. Y con eso tú puedes tener toda la seguridad de que si tú has tenido la razón, el juez no te ha dado en forma equivocada, actuado, si tú haces una buena apelación, el caso está descontado, tú ganas. Pero si vas a hacer pues cualquier cosa, como lamentablemente un 80% lo hacen así, un 80%, qué gusto da a uno cuando revisa y ves que sí, esa apelación está atacando la sentencia, ¿no? Está atacando porque lo anulen, para lo revoquen. Qué gusto da. Es más, es una guía para el juez. Entonces tienen que esmerarse en su demanda y en su apelación. Ustedes tienen que esmerarse grandemente. Entonces, pues, las apelaciones nosotros cuando hacemos, tratamos de que se corrija, pues, ¿no?
y que le eliminen en lo posible la injusticia de esa sentencia, ¿no? Entonces, como consecuencia, pues, nosotros usamos estos medios procesales para que puedan hacerse justicia, ¿no? Y estos están dirigidos a que mediante un nuevo examen, ¿no? Pueda ser que haya una nueva decisión acerca de la resolución judicial. Pero eso dependerá de nosotros cómo formulemos nuestra apelación. Y por supuesto, pues un fundamento también de la apelación es que tú no puedes presentar, otro tiene que revisar pues esa resolución, porque el mismo juez no puede estar revisando sus resoluciones. Por eso hacemos que haya otra instancia. Ahora, cuando nosotros revisamos un poco de historia de la impugnación, ¿no? ¿Cuál sería el antecedente de los medios de impugnación? El antecedente de un medio de impugnación, pues, es una resolución judicial, ¿no? Y el nuevo examen y la nueva decisión recae necesariamente sobre la resolución impugnada. Vescovi es un autor uruguayo, sostiene que el reconocimiento del derecho a impugnar una resolución parece responder a una tendencia natural del ser humano. Y evocando a Betán, que también es otro autor uruguayo, colombiano, creo, nos dice que el hijo menor tiende a recurrir a la autoridad del padre contra las órdenes del hijo mayor, y en general los hijos recurren a los abuelos contra las injusticias de los padres. Entonces eso pasa, ¿no? Hay injusticia, me voy al mayor. Hay injusticia, yo no me puedo quedar así, es una cosa humana. Tengo que reclamar. Yo sé que es una cosa justa, entonces ese es mi derecho. Yo tengo que lucharla. ¿Y dónde lo voy a luchar? En la persona que sabe más que el juez que está aquí. Ahora, la naturaleza, ¿no? Generalmente ya sabemos que está establecido en nuestro código como recursos. Sin embargo, la doctrina considera que los recursos son solo medio de impugnación, ¿no? Entonces, pues, nuevamente indicando que recurso se entiende la petición formulada por una de las partes. Generalmente acá nosotros hablamos de recurso cuando hablamos de impugnación, pero en realidad casi todo América Latina habla así de recurso a la impugnación. ¿Por qué? Porque generalmente ha habido un grupo de procesalistas uruguayos, colombianos, son los que han dado las bases incluso para nuestro Código Procesal Civil. Ellos empleaban esos términos, pero en general, si tú lo miras, son escritos, simplemente son escritos que presentamos, pero acá le ponemos el nombre de recursos, ¿no? Son escritos. Son medios, pues, de impugnación, son escritos, pero hablamos de recursos impugnatorios. Los remedios mismos también son escritos. Tienen ustedes que tener presente cuando ustedes presentan esos recursos impugnatorios, no es para que el juez se abra un nuevo proceso. En la corte, por ejemplo, cuando nosotros apelamos, nos dan en primera instancia un fallo. Cuando nosotros apelamos a segunda instancia, no es para que se vuelva a dar un nuevo fallo, no, es solo para revisar lo que está ahí ya. Por eso nosotros decimos para que con un mejor examen, él va a examinar. Lo mismo lo que da en la corte cuando vaya a casación es para que lo examine mejor. Ahí ya no se trata de un nuevo proceso, sino simplemente de que revise. Es el mismo proceso. A veces, por ejemplo, a veces abogados suelen cobrar. Bueno, ¿cómo te va a cobrar? El proceso en la primera instancia está tanto, el proceso en segunda instancia, el proceso. Es un solo proceso. Es un solo proceso, simplemente está en revisión, está en un reexamen. Entonces,
siempre tenemos que tener esa firme convicción de que ese mismo proceso solo que está en otra instancia para que sea revisado mejor. No hay litigio, no hay relaciones procesales, son las mismas partes, solamente pues hablamos de que está recorriendo un nuevo camino, ¿no? Recorriendo un nuevo camino, ¿no? O que ya está hecho. Entonces, pues, estos recursos impugnatorios son derechos, ¿no? Que generalmente lo ponemos para buscando la pretensión de que satisfaga de repente lo que nosotros hemos pretendido y que no hemos logrado en primera instancia y ya pensamos lograrlo en segundo o en casación. Y también pues es necesario también que a veces vaya, recorra esos caminos o un proceso para que pueda existir una recta administración de justicia, ¿no? Entonces, según nuestro Código Procesal Civil, ¿qué tipo de recurso vamos a ver? Nosotros sabemos que nuestro Código Procesal Civil data del año de 1992. Es necesario pues tener conocimiento. De repente ustedes ya saben también, ¿no? Aquí se redactó en esta parte del mundo, en este continente, se redactó un código procesal tipo para Latinoamérica. Y quienes lo realizaron son profesores uruguayos, ¿no? Yeltsin, Vidart, Vescovi y Torrello, discípulos de Couture. Couture también es uruguayo. Ese señor Couture tiene él es procesalista. Los que desean empaparse más de este autor pueden leer, incluso en el internet está colgado su libro de procesal civil y es bien interesante, bien interesante. Y estos son uruguayos, también está colgado de Vescovi, de Yeltsin. Antes era pues un lujo tener esos libros porque lo vendían y a veces lo vendían en el extranjero y para que tú, por ejemplo, de la Argentina misma, cuando quieres traer un libro, el libro es tan pesado que a veces no lo podías traer, ¿no? Pero hoy día está en el internet. Hoy día está en el internet y ustedes si tienen inquietudes de procesar, busquen a Couture, busquen a Vescovi. Ahí van a ver el proceso civil, ese proceso civil que ha servido de base para que toda América Latina tenga parecido sus códigos procesales civiles. Ahora, nuestro código data desde el 28 de julio de 1993, ¿no? Antes en el Código de Procedimientos Civiles habían recursos, ¿no? De reposición y el de apelación. Y ahora lo siguen conservando. Y ahora también, y también el recurso de casación. Y esta casación está pues reconocida, vemos en la Constitución, en la ley orgánica. Entonces es muy importante que se haya sido reconocido a nivel constitucional estos recursos que son la casación, que son vistos en el Tribunal Supremo de nuestra República. Ahora, a veces existe cierta postura en lo que se refiere de que por qué el mismo tribunal o juez que ha expedido la resolución tenga que admitirlo o denegarlo, ¿no? Pero es que justamente eso ya le han dado esa tarea a ellos
¿no? Para evitar pues que se pueda elevar los expedientes con muchos errores, y entonces recarga al superior el hecho de que se vaya sin los requisitos de admisibilidad, de procedencia, y le recarga el trabajo. Por eso que cada juzgado que ya sea concede la apelación, concede la casación, debe revisar y debe fijarse si tiene todos los elementos de procedibilidad, de admisibilidad, para que puedan elevar un expediente. Entonces, ellos están investidos de poderes para poder calificar si un expediente sube en apelación, sube en casación, ¿no? En todo caso, si se deniegan, ya procede también un recurso auxiliar, que es el recurso de queja. Antes cuando hablaban de casación, en el Código de Procedimientos Civiles hablábamos del recurso de nulidad. El recurso de nulidad decíamos, ¿no? Entonces ahora se ha desterrado ya en este nuevo Código Procesal, ahora se habla de casación. Ellos siempre se decía, interpongo recurso de nulidad. Entonces estaba mal visto tampoco, porque a veces no lo anulaban, simplemente lo revocaban. Entonces que ahora pues con este código aquí sí se emplea el término de casación. Ahora yo quiero que ustedes presten mucha atención en cuanto a la fundamentación, una vez más, la fundamentación de los recursos. La fundamentación o motivación del recurso o medio de impugnación consiste en la exposición de los razonamientos. ¿Por qué el impugnador estima que la resolución impugnada no se ajustan al derecho? Esa es la base de la impugnación. No vas a irte a la demanda, decir, bueno, yo en mi demanda he pedido esto y usted me lo ha dado. No. Tú tienes que atacar la sentencia. Tú tienes que expresar pues tus agravios. ¿Cómo te ha lesionado esa sentencia? ¿Tú por qué crees tú que has sido lesionado? Por supuesto, eso se llama pues expresión de agravios. Ahora, antes yo trabajaba en el Código Procesal Civil, cuando su apelación era que se iba a la Suprema, si interpongo recurso de nulidad porque no encuentra arreglada la ley y la sentencia, concédase la apelación. No decía nada, ¿no? Porque no se obligaba a fundamentar. Lo mismo que a veces subía del juzgado a la corte de expedientes, no encontrando arreglada ley ni a derecho, interpongo apelación. Pero no, ¿por qué? Porque no le obligaba, ¿no? No le obligaba. Entonces, pues, si tú apelas, si tú no estás conforme, tienes que motivar tu apelación. No puede, pues, presentarlo libre totalmente de fundamentación. Ahí, eso es el eje importante de estas apelaciones. Eso es importante. Y eso también quiero que por favor ustedes me presenten. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué cosa? ¿Por qué estás apelando? ¿No? Entonces, no vas a decir apelo porque no está bien, no está igual a mí. No, tienes que lucirte en tus apelaciones. Y justamente un abogado gana mucho respeto. Y les digo cosas prácticas a ustedes, pues, porque yo he estado ahí. Cuando tuve su escrito de apelación de un abogado que incluso hasta te da lecciones, muy interesante. Ahí sí puedes citar a autores, decir, pero que tenga conexión pues, con el caso, ¿no?
en una forma tan brillante que te convence, como les digo. Pero eso sí, pues por supuesto, si tú tienes la razón. Si tú tienes la razón. Cuando tú tienes la razón, vas a encontrar elementos. Cuando tú tienes la razón, vas a encontrar elementos que van a darte todo el material posible para que el juez reconozca que efectivamente, el juez superior reconozca que ese juez inferior no lo ha hecho con arreglo a ley, ha cometido vicios, no ha habido razonamiento lógico. Cuando tú le expones al juez, cuando tú, en tu pretensión, tú eres bien sólido, entonces esa es la base, tu fundamentación es importante. Y la ley también lo dice, tienes que fundamentar tus agravios, tienes que fundamentar tus agravios. Si te han ofendido, es injusto, ¿no? Te ha causado perjuicio. La resolución, señálalos al juez. ¿En qué te causa perjuicio? ¿Cuál es la injusticia? ¿Cuál es la ofensa? ¿Cuál es el perjuicio que está cometiendo esa resolución? No puedes decir, me causa perjuicio, sí, pues, pero ¿qué parte? ¿Qué cosa te causa perjuicio? Tienes que explicar. Cuando nosotros revisamos nuestro código, vamos a encontrar, pues, disposiciones generales. Siempre hay que estar leyendo, ¿no? Hay, establecen principios generales, quiénes son los que se hayan con facultad para interponer los recursos, ¿no? Y otros, cuáles son las partes, quiénes son los terceros legitimados, ¿no? Entonces la ley va a dar a quienes le corresponde interponer recurso. Eso es en las disposiciones generales, el artículo 351. En el 356 nos va a decir cuáles son los actos impugnables, ¿no? Y ahí ya también van a ver que hace una distinción entre remedios y recursos. En los artículos 358, 366 y 388 se establece que la obligación que tienen las partes de fundamentar todo medio impugnatorio al momento de interponer y para su requisito de su procedencia. Entonces, esas reglas generales es muy importante que ustedes lo sepan en su totalidad, en toda su dimensión, porque esa es la base para que ustedes puedan presentar sus recursos impugnatorios. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? ¿Nada? Bien. Entonces vamos a seguir. Ahora, ¿qué recursos está establecido en nuestro código? Hablamos de recursos de apelación, ¿no? El recurso de apelación que está en el 364. El recurso de apelación es el medio por el cual el legitimado pretende el acceso al proceso. Doctorita. Sí, ¿quién es? Sí, dime. Doctorita, una pregunta. ¿Qué pasaría si el juzgado no contesta dentro del plazo, ¿no? En este caso, ante cualquier recurso. No contesta dentro del plazo, pero no te dice nada, sí, no te dice presenta nuevamente. No, ellos tienen que pronunciar ante el de recurso. Sí, en el plazo que me establece el código. Es que el problema, ¿sabes lo que está pasando? Yo he trabajado en el Poder Judicial, hay mucha gente respetable, pero la gente ahorita en el Poder Judicial no le da la gana de responder nada. No le dan la gana, sí. Entonces, lo que me quejo, pues, ahí está el control interno, porque ellos tienen que responderte. Ellos tienen que responderte. A mí no me vengan, está bien, está mal, pero estás trabajando remoto. Si a mí yo que, bueno, soy una persona conocida, yo me paseo por el Poder Judicial porque el guardián me conoce, ¿no? Pero yo entro, no puedo a veces acercarme porque no están remotos. Presento un recurso, a los 2 meses recién me contestan. Un recurso, pido alguna cosa a los 4 meses. Estoy con un proceso desde el 2019.
Porque no, ya me canso yo la vez pasada, mí del control interno. Pues. Entonces, Ay, entonces, una hazlo, queja. hazlo. No, Ya, no, ya, doctor. es que ahí no, es que lamentablemente hay que hacerlo, pues, hay que hacerlo. Ellos tienen que contestar rápido. No es cuestión, pues, si están ganando, tienen que esforzarse, pues. Todos estamos mal, todos nos enfermamos, pero hoy en día está en total abandono. No nos atienden, no lo resuelven. Ahí nomás veo a algunos jueces muy trabajadores, ellos están ahí dándole, pero los más, es más, lo peor, el personal jurisdiccional, nada. Entonces, no, hay que adivinar cuándo viene, cuándo es remoto. Yo ya me cansé, le he dejado algunas cositas que tengo ahí, ya no quiero ni saber nada. Entonces, Ana, tú lo que ahorita tienes que hacer, yo, y como no quiero pelear con nadie, yo no, pero si yo estuviera litigando, yo estaría parado día y noche en el órgano de control, porque la presidenta del Poder Judicial, la señora Elba Barrios, ha dicho bien claro, ellos tienen que trabajar. Hay mucho, yo me tropiezo con cada abogado, Dios mío, y estamos solitarios, los abogados litigantes están solitarios, nadie les apoya. Yo no sé qué va a pasar, pero ya haz valer tus derechos. Vete al control interno. Mañana mismo, presenta a las 8 de la mañana ahí. Habla con el presidente. Señor, no me sale tanto. ¿Cuánto voy a esperar? Porque te tiene que Ya. contestar en un tiempo. Sí, claro. ¿Cómo pues uno va a Sí. estar esperando todo? Y lo más grave es que el litigante cree que tú estás en inercia, cree que tú no lo haces. Entonces, ¿y quién queda mal? Uno, ¿no? Entonces, cuando uno hace todo lo posible y no es contestado, no, tiene que ser. Claro, no, respetando un poco de tiempo por la situación que estamos, pero Claro, tiene que salir. exacto, o sea, del plazo que se ha establecido, cuento un poco más prudencial Poco más, debido a sí, la, sí, prudencia, te das cuenta de que por todo lo que estamos pasando, sí, pues de hecho ajá, tan anómalo lo que estamos pasando, pero pues ex- también no te va a demorar pues un mes, 2 meses, ¿no? exacto, Porque ya, doctor, así están demorando, pues. Como yo ya, no tengo a veces prisa, ya me doy cuenta, y como el tiempo pasa rápido también, yo me doy cuenta, pero lo he presentado, digo, en octubre, estamos en enero, ¿cuántos meses? Y esta semana estoy viendo, y nada, no me respondía, me he ido a quejarme, claro, no al control, sino he entrado donde el juez a decir, ¿sabe qué? Voy a quejarme. Pues yo pensé, pues, yo presenté en octubre un escritito, y estamos en enero, ¿cuántos meses? No, no es así. Y ojalá, se supone que he ido a decir, ojalá que me lo estén proveyendo. Pero tienes que hacer valer tus derechos. Bueno, entonces, pues el recurso de apelación en el nuevo código mantiene todo la apelación que existía en el código derogado, ¿no? Entonces, aquí, como vuelvo a repetir, cuando tú haces tu recurso de apelación, eh, es para que el superior reexamine, ojo, reexamine, ¿no? La resolución que le produzca agravio. Y justamente el 364 dice que el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine a solicitud de parte o de tercero legitimado la resolución que le produzca agravios, ¿no? ¿Con el propósito de qué? De que sea anulado o revocado total o parcialmente. Ojo, pestaña. No piden ustedes algo en la apelación y cuando van a hacer su informe oral piden otra cosa. Una cosa es anular, ojo, otra cosa es revocar. ¿Eh? Anular quiere decir que lo anula todo, vuelve a hoja cero. Y revocar quiere decir que el resultado para que te le declare infundada o fundada. No es igual, no es igual. Cuando piden una cosa, persistan y en su informe oral también persistan. Yo varias veces le digo, doctor, ¿qué cosa quiere? ¿Revocar o anular? Las dos cosas. Es decir, a veces uno pues, se sorprende en cada informe, pero ¿qué tiene que decir? Entonces acá dice, para que sea anulada o revocada.
Entonces las apelaciones se hacen para que la resolución que te ha causado agravio sea revocada o sea anulada, ya sea total o parcialmente. Puedes pedir también, hay casos que se ha excedido, por ejemplo, no has pedido intereses, se te ha dado intereses, no has pedido una cosa, has pedido una cosa y no te ha dado. Entonces, lo que no te ha dado, apela en ese extremo. Entonces, hay apelación en forma total, también puedes apelar en un extremo, ¿ya? Generalmente, nosotros hablamos ya en términos jurídicos, siempre hablamos, cuando hablamos de apelación, hablamos de alzada. Alzada, no se olviden, ese término de alzada quiere decir que el expediente se ha ido, se ha alzado, ¿no? El término mismo. Entonces a veces se confunde, a veces usan, a veces porque dices, señor, interpongo apelación para que me conceda la alzada, ¿no? Al superior, la elevación también, ¿no? Para que sea elevado, entonces ese término también es empleado en las apelaciones. Casi la mayoría de abogados lo usan, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando se concede la apelación, pues el expediente es elevado, ¿no? Y el superior ya verá si lo revoca o lo reforma, ¿no? Cuál error ha tenido. Y entonces puede que a veces hay situaciones que tienen que estar bien planteadas. Entonces, si se cumplen todos los requisitos y las pretensiones pueden ser aceptadas y logras victoria en segunda instancia. Ahora, no se olvide nunca que cuando nosotros empleamos el hecho de la apelación, ahí también, como les digo, pueden, se nota en su redacción que acá el código ha unificado la revocatoria o la nulidad. O sea, tú puedes pedir nulidad o puedes pedir revocatoria, no hay problema, no hay otro numeral aparte que lo separa. En un solo artículo ha puesto los dos, o sea, puedes hacer uso de cualquiera de esas instituciones, o la nulidad o la revocatoria, ¿no? ¿Y cuáles serían los efectos de la apelación? ¿No? Aquí no se olviden, aquí tienen que tener presente que también ya deben haber ustedes ya aprendido en el 368 en cuanto a los efectos. Aquí se habla de un efecto suspensivo, ¿no? Un efecto suspensivo y de uno sin efecto suspensivo. Son dos formas de apelación que el juez te puede conceder cuando apelas. Ahí está taxativamente indicado. Dice que con respecto al efecto suspensivo, significa que la resolución impugnada no puede ser objeto de ejecución. Esto es, no se cumpla la resolución mientras el superior no lo haya confirmado. Entonces queda suspendido la competencia del juez hasta cuando regrese a el expediente. Sin embargo, precisa el artículo que se permite disponer medidas cautelares que eviten agravios derivados de suspensión. Entonces, cuando hablamos con efecto suspensivo, todo lo que el juez ha dicho se queda en suspenso hasta que el expediente regrese. Pero hay situaciones de repente que puede pasar algo irreversible. Entonces tú haces uso de la medida cautelar que más adelante vamos también a revisar, pero ya deben saber. Son medidas provisorias, son medidas que la persona lo hace porque está en peligro. Hay peligro en la demora, por eso que la persona quiere que el juez ejecute algo. Entonces, si hay apelación,
las medidas cautelares, ¿no? Puede proceder porque de repente cuando la apelación demora mucho, puede ser irreversible alguna situación. Entonces, en cuanto a la apelación con efecto suspensivo, se eleva, se suspende toda la ejecución, pero la ley te permite medidas promisorias, medidas cautelares. Y no solamente en nuestro código, casi en toda América Latina, ¿no? Se permite estas medidas cautelares como medidas provisorias porque puede peligrar de repente el resultado final. Ahora, el artículo, otra forma de impugnación es sin efecto suspensivo, por lo que la eficacia de la resolución impugnada se mantiene incluso para el cumplimiento de esta. Entonces, las apelaciones hay con efecto suspensivo y sin efecto suspensivo. Las apelaciones con efectos suspensivos contra la sentencia, otros que dan por concluido el proceso e impiden su continuación, dice el artículo 371. Hay una apelación que a mí me parece que está mal, que dice que la apelación diferida, hay apelaciones diferidas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ustedes ya deben haber visto durante el proceso apelan de algo, ¿no? Pero el juez dice, concede la apelación con efecto diferido. ¿Qué significa? Apelas tú, pero sin embargo, el juez le dice, ¿sabes qué? Ahorita todavía no se va. Vamos a esperar para que cuando ya apelen todo, se vaya. Esa es la apelación diferida. Se difiere para la concesión al momento que se vaya todo lo actuado. Entonces, eso dice el artículo 369, dice, además de los casos de la apelación con efecto suspensivo y sin efecto suspensivo, existe la apelación diferida, ¿no? Además de los casos, dice, pero el código tiene que disponer si es diferido o no. Además de los casos en que este código lo disponga de oficio a pedido de parte, el juez puede ordenar que se reserve el trámite de una apelación sin efecto suspensivo a fin de que sea resuelta por el superior conjuntamente con la sentencia y otra resolución que el juez señale. La decisión motivada del juez es inimpugnable. Y ahora, la falta de apelación de la sentencia o de la resolución señalada por el juez determina la ineficacia de la apelación diferida. Por ejemplo, durante el proceso te han dicho, ¿sabes? Cuando ya apeles tú con toda la sentencia, ahí va a irse el expediente con tu apelación. ¿Y qué pasa? Al final no apelan y esa apelación que en el camino se concedió se queda sin efecto. Eso dice nuestro código en el artículo 369. Entonces, la regla es que las apelaciones se conceden sin efecto diferido, ¿no? Debe ser así. Las apelaciones deben concederse sin efecto diferido, porque cuando se te concede con efecto diferido, estás a la espera de que si concederán apelación al final o no, y si no, se quede en el aire. La concesión de recursos con efecto diferido ha sido establecida para evitar cualquier tipo de dilación que pudiera suscitarse en el proceso, interrumpiéndolo por la necesidad de remitir el expediente al superior. Esa es la razón de ser, ¿no? Según nuestro código. Esto es una reforma que en el código antiguo no había eso. ¿Por qué? Porque se trata para evitar que en virtud de la apelación interpuesta, ¿no? Contra una resolución reciente se suspende el conocimiento para resolver sobre la apelación, contribuyendo a la lentitud de los procesos.
Entonces, ¿por qué lo hacen con, dice, explica el autor que explica el código, ¿por qué lo hacen? Dice, porque el hecho de estar apelando una parte y elevándose el expediente va a causar demora, porque ya de repente es necesario sacar rápido la sentencia, o el hecho de irse a la corte, y como todos sabemos, hay una dilatación tremenda. Entonces, para evitar eso, dice que lo hacen. Y existe por eso la apelación diferida o sin efecto suspensivo. Ahora, en cuanto a la apelación, uno nunca debe olvidarse que la competencia del juez superior radica en lo que tú has apelado, en lo que tú has solicitado, ¿no? No puedes tú resolver algo que no ha sido apelado. Por ejemplo, a veces hay varios extremos en una sentencia y la persona solamente apela. Supongamos que hay tres órdenes del juzgado, tres decisiones en una sentencia, ¿no? Tres decisiones. Y el agraviado apela solamente de una de ellas. Entonces, cuando el expediente sube en apelación, ese uno nomás debe resolver el superior. Está prohibido. Su competencia solamente está referido a ese uno. De repente habrá alguna irregularidad en el punto 2 o 3, pero su competencia solo se refiere al punto 1. Al punto 1. Así que eso dice el artículo 370. El juez superior no puede modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante, salvo que la otra cosa. No puede modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante, es otra cosa. Si solamente el apelante va a impugnar de algo, no lo puede empeorar en su contra, no lo puede empeorar. Simplemente lo deja como está, a no ser que también la otra parte haya apelado en ese mismo sentido. Eso se llama la reforma en peor. No puede reformar en peor. No puede, o sea, cuando sube la alzada, sube la apelación, solo tiene que resolver a su favor. Y si algo está mal, lo tiene que dejar, a no ser que la otra parte haya apelado. Entonces, la competencia del juez al momento de ser apelado se limita a lo que ha apelado la parte. No puede resolver. Justamente por eso, pues, apela y no sabe de qué punto ha apelado. ¿Qué vas a resolver, juez superior? Si no sabe, apelo y lo chanco toda mi demanda. Por eso tú tienes que precisar tu apelación y decir cuál es el error. Porque tú apelas con esto, dice, la competencia del juez se limita a lo que la persona ha indicado, ha dicho. Pero si él no dice nada, él no hay nada sólido. Simplemente apelo, porque me encuentro, sí, pero ¿qué punto has apelado? ¿Cuál reformo? ¿Cuál revoco? ¿Cuál anulo? Porque tienen que tener mucho cuidado en las apelaciones, mucho cuidado. Ahora, el recurso de reposición. ¿Qué cosa es el recurso de reposición? Es aquel recurso, pues, en los cuales, ¿no? Se va a revocar, se va a reconsiderar. Es un medio impugnativo en el cual se solicita que el mismo órgano que dictó una providencia, ¿no? Un decreto, tramite o lo revoque, ¿no? Por cuanto, por los motivos que la persona está solicitando. No, este artículo, pues, permite que en el mismo lugar donde se cometen errores, donde se cometen el vicio, pueda remediarse, pueda modificarse, se puede arreglar las cosas, ¿ya?
En el código anterior también había, igualito, en el Código de Procedimientos Civiles también había recurso de reposición para que el mismo juez, la misma sala, ¿no?, que ha dado algo irregular que a la persona le parece incorrecto, lo modifique y lo arregle. Eso se llama recurso de reposición. Recurso de reposición. Ahora, también tiene que tener presente que la sala puede modificar, ¿no?, cuando se lo pide, algún concepto oscuro, dudoso, y de suplir algo que ha dejado de resolver. Esos son recursos de reposición. En cuanto al recurso de casación, la casación es un medio de impugnación, ¿no?, para obtener en ciertas condiciones el reexamen desde un punto de vista de su corrección jurídicas de las sentencias expedidas por las Cortes Superiores y de los autos que en revisión ponen fin al proceso. Cuando vamos a la palabra, a la etimología de la palabra casar, ¿no? Quiere decir que habla, esta palabra casar se ha traducido del francés caser, que quiere decir abrogar, derogar, dejar sin efecto o desprovisto de valor algo. Entonces, casar es dejar desprovisto de todo valor un fallo. En el artículo 398 establece que su interposición suspende la ejecución de la sentencia. No, no, estoy hablando mal. En el artículo 384, ¿no?, indica que indica las modalidades, cómo son, cuáles son las modalidades de, vamos a ver el artículo que me he equivocado acá, quiere verse las partes, ya. En el artículo 396 establece cuáles son los efectos del recurso. Después vamos a verlo, pero por el momento vamos a ver, como le vuelvo a repetir, que cuando hablamos de casar, quiere decir que deja sin efecto todo valor. Por supuesto también, pues, cuando ya se declara fundada y hay lugar a casar, esa sentencia, pues, hace que la cosa desaparezca, la sentencia ya no tiene valor para nada y vuelve a lo que ha ordenado el superior. Tienen que tener presente que la casación no es una tercera instancia. No es tercera instancia, es simplemente una función de la Corte Suprema para revisar el proceso en su plenitud. Ellos no consideran ni revaloran los hechos. Ahora, ¿cuáles son los fines que tiene la casación? El artículo 384 dice que los fines de la casación son
uno, ¿no? Que la aplicación justa de la ley, la aplicación, ¿no? En defensa del derecho objetivo para preservar de modo exacto, ¿no?, los valores que el legislador hubiera querido proteger, y que exista uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. Estos son dos elementos importantes. Uno, que se aplique el derecho objetivo en un caso concreto, una adecuada aplicación, y que exista uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de la Justicia. Son dos elementos importantes. O sea, la justa aplicación de la ley, como decía Couture, y la unidad de la jurisprudencia. Son dos cosas que la Corte Suprema va a tener como fin cuando casa una sentencia, y son los fines de la casación: la justa aplicación de la ley y la unidad de la jurisprudencia, ¿no? Entonces, por eso es que va a la Corte Suprema, para que revisen si efectivamente el juez ha aplicado el derecho, ha aplicado correctamente, y también si ha aplicado los principios jurisprudenciales que la misma Corte Suprema ha emanado. Tiene esa labor el juez supremo de revisar. ¿Para qué? Para que sean los fallos iguales, para que la predictibilidad funcione. Más o menos cuando nosotros litigamos, ya sabemos cómo van a resolver, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente uno de los fines de la casación es para que exista uniformidad, por ejemplo, en la aplicación de los fallos de la Corte Suprema. Entonces, los fines de la casación ya son dos: uno, para que prácticamente se administre en justicia, ¿no?, aplicando el derecho objetivo en el caso concreto, y dos, que exista uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. No se olviden, dos fines. La casación prácticamente recién fue incorporada en la Constitución del 79. De ahí ha sido pasada a la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces, posteriormente ya ha pasado a los códigos procesales civil y penal. Este tema es bastante interesante. Por favor, les exhorto a que revisen una vez más a Couture, para que puedan ustedes ver el origen de la casación, cómo es, dónde ha salido, y que ha sido trasladado a nosotros, ¿no?, en nuestro Código Procesal Civil. Una vez más, les indico que la casación no es una instancia, la apelación tampoco, ¿no?, sino simple y llanamente es para que puedan revisar los fallos dados por los juzgados inferiores. Ahora, cualquier resolución puede ser revisada, puede ser casable. Entonces, no, simple y llanamente lo que puede revisarse es las sentencias, ¿no?, expedidas por las Cortes Superiores y los autos expedidos por las salas superiores. Estas son las resoluciones que pueden ser revisadas por la Corte Suprema de Justicia.
y algunas resoluciones expresamente señaladas por la ley. O sea, no cualquier resolución puede ir a la Corte Suprema. Entonces, ¿cuáles serían las causales para interponer recursos de casación? Entonces, ¿cuál sería el sustento que tú tendrías que poner en tu recurso de casación? Que ha habido, primero, que ha habido una indebida aplicación o una interpretación errónea de una norma de derecho material que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada. Tú tienes que decirle, me han aplicado en forma errónea esta norma. También hay jurisprudencia que lo ha interpretado de esta forma y a mí lo han aplicado mal y así me han dado una sentencia contra mis intereses. Esa es una causal. La aplicación indebida o la interpretación errónea. El juez puede dar una interpretación errónea, ¿no? O indebidamente aplica un artículo que no corresponde. Esa es una causal para que proceda la casación. Y otra es el apartamiento inmotivado del precedente judicial o de la doctrina jurisprudencial. Esas son dos las causas por las cuales tú puedes interponer. Si tú no interpones eso, no te lo van a aceptar. No te lo van a aceptar. Entonces, tienes que tener mucho cuidado si tú quieres interponer una casación. Artículo 386. Son por esas causas las únicas que puedes interponer el recurso de casación. Ahora, para que puedas interponer tu recurso de casación, el artículo 387 te indica cuáles son los requisitos para que sean admitidos, ¿no? Tiene que tener plazo de 10 días, tiene que ser solo contra la sentencia, los autos, tienes que interponerlo ante la sala que ha emitido la resolución y tienes que adjuntar un recibo de una tasa que te están cobrando. Esos son los requisitos según el artículo 387. Entonces, concluyendo, podemos decir, pues, que el derecho a los medios impugnatorios es un derecho de configuración legal mediante el cual se posibilita que lo resuelto por un órgano jurisdiccional pueda ser revisado por un órgano jurisdiccional superior. Cuando exista un vicio o error en un acto procesal, ésta sea revisado por un órgano superior a fin de que ésta pueda corregirlo, para lo cual habrá de expedir una nueva resolución. De lo que se trata es de intentar esclarecer en otro proceso aquello que ha ocurrido en uno anterior, ¿no? Entonces, esos son los medios impugnatorios. Muy bien, aquí hemos dado un repaso de lo que ustedes ya saben sobre los medios impugnatorios. Muy bien, entonces, hasta aquí nos quedamos esperando que la próxima semana me presenten un buen recurso de apelación o un buen recurso de casación. Tienen el internet en sus manos, tienen cuantas cosas para que puedan leer, para que puedan inspirarse. Espero que me traigan
una tarea bien hecha. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Nada? Todo claro, doctorita. Ya, muy bien. Entonces, así quedamos. Quedamos para el día, para la próxima semana, la próxima sesión que nos toca y van a estar exponiendo ahí sus recursos pertinentes, ¿ya? Bueno, buenas tardes. Nos vemos la próxima sesión. Buenas noches, doctora. Buenas noches.